Yo, ficha limpia, votaste a favor. Así es. ¿Y qué reflexión tenés hoy? ¿Fue un arreglo? ¿Fue una sorpresa? No fue una sorpresa. No fue una sorpresa por algo que se venía comentando y que el gobierno estuvo todo el tiempo tratando de voltear ficha limpia. Desde hace mucho tiempo. De hecho, lo anticipó Milei en un programa diciendo que no lo quería llevar porque existía esta posibilidad, pero el gobierno ya venía negociando los jueces de la Corte Suprema a cambio de ficha limpia con el PJ. Perdón, de a poco, porque cuando me pierdo. ¿Quién en este juego? Esto fue un acuerdo de cúpulas entre el gobierno nacional y el kirchnerismo. Fue un acuerdo. Es un acuerdo sobre el cual se venía conversando. ¿Qué quiere decir conversando? Cuando estaban los jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto y el Senado estaba debatiendo cómo voltearlos, el gobierno amenazaba con ficha limpia para ver si había una transacción. Tanto que cuando el Senado da de baja a los dos jueces por decreto, ahí vuelve ficha limpia. Después hubo un intento de tener una sesión por ficha limpia, pero decidieron, cuando se arreglan las sesiones, que solo se iba a hablar del Papa, se le iba a hacer un homenaje al Papa. Después hubo una iniciativa para ver cómo se le hacían modificaciones para que volviera a diputados. Todo esto impulsado por el gobierno en una negociación. Entonces, a mí me sorprendió el final, pero no la tira. ¿Qué quiere decir con el final? El gobierno fue y eligió dos senadores ignotos que nadie podía identificar con nadie para hacerlo. Ya habían dicho que iban a votar a favor. Que habían dicho dentro del Senado que iban a votar a favor para hacer lo que el gobierno quería hacer junto con el kirchnerismo. Martín, lo que plantean es que hay una suerte de acuerdo. Vos decís, acá se están tirando todos contra todos. Claro. Porque el PRO lo que está diciendo es que... Son los mayores perjudicados. Exacto. No? Bueno, quedan afuera. Porque el proyecto, además, originalmente lo había presentado los Penato. Pero que señalan es que es un acuerdo político de Milei con Rovira, el hombre poderoso de Misiones, en este caso para tener enfrente a Cristina Kirchner y correr a Mauricio Macri como de la contienda política y del enfrentamiento político. A ver, primero, yo veo que es toda una gran hipocresía. Lo que pasó ayer es toda una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque esto ya lo venían pergeñando y se ve en toda la tira que te estoy contando. En segundo lugar, si justo ficha limpia está afectada por un acuerdo espurio, estamos tratando de ficha limpia y está afectada por un acuerdo espurio, es una gran hipocresía. Como todo, igual hace años que venimos hablando de cosas en nombre de la libertad, todo lo contrario. Digo, esto viene pasando, a mí no me sorprende. Pero a Mariana, a quien la escucho y a quien le pregunto, me dice, no, fue una sorpresa que se caiga ficha limpia. Fue una sorpresa otra vez, en términos de qué mecanismo terminó utilizando el gobierno para hacer caer ficha limpia, pero no que estaba intentando durante todo el tiempo hacer caer ficha limpia porque era un rumor en el Senado y además el propio presidente de La Libertad Avanza lo decía en las reuniones de labor parlamentaria. Pero Martín, ahora, contanos ese momento. Ustedes estaban sentados para votar. ¿Qué sensación había en el recinto? ¿Qué es lo que ustedes pensaban que iba a pasar? O si vos decís, ya sabíamos que iba a pasar. ¿Ya sabían que se iba a rechazar? No, ya sabíamos que había un intento de hace mucho tiempo que continuaba del gobierno por voltear ficha limpia. Eso lo sabíamos. ¿Cuál era el mecanismo? Intentaron un montón de mecanismos distintos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que dos senadores que habían dicho públicamente que iban a acompañar ficha limpia, que le habían dicho a el oficialismo que maneja el Senado, que iban a acompañar ficha limpia, de golpe se dan vuelta. Y son justo dos senadores ignotos, me parece que son un mecanismo, llamémoslo inteligente, perverso del gobierno, que no van a hablar, pero además son dos senadores que le votaron todo al gobierno. Votaron los jueces de la Corte Suprema, votaron la ley base, votaron bloquear la comisión investigadora. Por eso digo que hay una... No está mal, eso digo, es la política. Eso no está mal, si vos tenés convicciones y querés seguir al gobierno. Ahora, decir públicamente que vas a votar a favor para hacer la plancha o para que todos se queden tranquilos y después, no sé si poner la palabra traición, pero lo dijiste públicamente. Pasó con los radicales con peluca, con la reparación mínima que eran 30.000 pesos para los jubilados. Yo lo que digo voy más allá. ¿Por qué la sociedad se merece explicaciones? Ficha limpia, ¿por qué no sale? Bueno, porque se arreglaron. ¿Por qué no hay una comisión investigadora? Tampoco lo entiendo. Si no hay nada que esconder, si no hay una estafa, se resuelve, se investiga que no hubo estafa y se termina. Y la gente está más tranquila. Pues digo, me pongo en la piel del que votó la supuesta transparencia. Primero, con respecto a lo que vos decías, no hay nada de malo en votar con las convicciones. Se debería votar siempre con las convicciones. Yo lo que señalo es que justo que en todas las votaciones que estaban muy parejas,
estos dos senadores votaron siempre con el gobierno, y es una provincia que recibió más fondos discrecionales que el resto de las provincias. Estás en línea con lo que dijo Los Penato, que hacías mención, Juli. Yo lo quiero compartir, no sé si lo tiene la producción, porque en esto, digo... ¿Me dejas decir algo de Los Penato? Perdón, porque es de ahora, pero perdón. Sí. Los Penato va a dar una conferencia de prensa ahora a las 11 de la mañana en la sede del PRO en la calle Balcarce. Va a dar una conferencia de prensa, Los Penato, ahora a las 11 de la mañana en la sede de la calle Balcarce al 400, justamente por todo este escándalo que se ha generado. Digo esto porque esto me lo acaban de comunicar. Digo, en esto que estamos hablando, Martín, de la disputa también por el proyecto de ficha limpia. Porque ella también sostiene esto, que esto solo le sirve ahora voy, porque hay mucha más hipocresía en esto, pero yo digo, estos son dos senadores que hicieron eso, siempre votaron con el gobierno. Y es sorpresa, Milei cuando reacciona, que siempre dice, Mariana Contartesi votó, Pamela David votó, y expone con mucha... Ahora no dijo nada. Lamentable, dijo lamentable. Ah, qué raro. Justo en esta dice lamentable. Qué raro el presidente cómo reacciona. Ahora, ¿por qué digo que hay una hipocresía más grande? Porque lo que tiene que preocupar es la corrupción del pasado, la del presente y la del futuro. La corrupción hay que prevenirla, hay que detectarla, hay que sancionarla y hay que hacer cumplir las penas. Todo, la del pasado, la del presente y la del futuro. Entonces yo veo a Los Penato vestirse con ficha limpia como Ritondo, pero después van y votan en contra de la Comisión Investigadora de Libra. Entonces, ¿cómo es? La corrupción para un lado está bien, la corrupción de mi aliado es correcta, pero la corrupción del adversario político la miro. Pero Martín, en este caso ahora no quiero... puede ser una jugada política, como decía Mariana, digo, en términos de absoluta literalidad política, polarizar con Cristina es más claro en un escenario de elecciones que dividir voto con el PRO. Digo, ¿no puede haber también una sencillez desde ese lugar, por más que sobreactúe Milei diciendo lamentable? Es decir, yo la instalo a Cristina y lo licuo y lo fundo una vez más a Macri. Yo creo que hay varias cosas simultáneas. La primera es, el gobierno no cree en ficha limpia, es lo que dicen por lo bajo sus funcionarios. No cree en ficha limpia. No quiere ficha limpia. Primero, por entre otras cosas, porque le va a afectar a ellos. Tienen Libra, tienen el caso del PAMI. ¿Sí? No me parece un gobierno transparente. No lo ves Yo no como puedo creer dejarla. todavía. Ustedes lo toman con total naturalidad, pero no puedo creer que no haya salido, porque estaba supuestamente cantado, que nosotros íbamos por más y decíamos deberían ir por ficha limpia en todo sentido, violencia de género, que incluya En todos los la delitos. pedofilia. Que, Para mí la ironía de que no ingrese- salió como no salió es histórico. O sea, Dios. que sospechemos de algo, de un acto de corrupción dentro de una ley que justamente lo que quiere es anular esto, o la poca transparencia, es una vergüenza gigante. Y esto que vos decís, que no hayan caras de la responsabilidad y que encima da la sensación y a la gente de la casa como, esto va a seguir pasando, esta es la política Pero yo no argentina. creo que Y ahora, la gente bueno, sea ingenua. yo- Tienen que abrir los ojos. Pero el es que, Pame, te corazón, cansás cabeza. de confiar en un proyecto que supuestamente te limpia la política, te hace sentir que los que te gobiernan tienen la cola limpia. Pero ¿por qué, y pero no. ¿por qué si vos, Y por qué no. si vos ves que no hay tanta cara nueva? Milei es nuevo, pero lo de alrededor, ¿qué es nuevo? Francos es nuevo, Scioli es nuevo, Patricia Bullrich es nuevo, Petri es nuevo. Y todo lo que surge, que la gente piensa que es nuevo, son gente desconocida que estaba en otros espacios. Entonces, eso es algo que ellos venden y por eso que Milei dice, con gran hipocresía, que le importa ficha limpia, porque la sociedad reclama eso con justa razón, Claro. pero no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer por lo que dice Luis. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, primero, no cree en proyectos de este tipo. Segundo, prefiere que todo esté muy polarizado y polarizar con Cristina, porque lo que no le gusta es que exista un medio que haga preguntas. Y eso se nota en que cada vez que alguno de nosotros hacemos preguntas sobre temas, a mí un blanqueo para alguien que ya blanqueó antes y que ya blanqueó antes me parecía mal y por eso proponía que no pudieran entrar al blanqueo los que ya habían blanqueado. Me parece mal bajarle impuestos a los más ricos entre los más ricos y además darle un régimen para que la baja de impuestos continúe por 15 años con seguridad jurídica que no tiene nadie. Me parecía mal el RIGI, por eso rehice la ley base. Ahora, este es un gobierno que cuando uno hace esas preguntas, ataca. Entonces a mí me decían, porque rehice la ley base, no es que la vote en contra, la rehice para que fuera mejor, me decían kirchnerista. Cuando voto en contra del DNU 70 o el DNU para la CIDE, me dicen kirchnerista. La chicana, la chicana. Y ahora ellos acaban de hacer un acuerdo con el kirchnerismo. ¿Qué es lo que no le gusta al gobierno? Los que hacen preguntas
que pueden interpelar a algunos de los votantes del gobierno. Entonces se la agarra con los del centro en la política. Se la agarra con los economistas que tienen cierta afinidad con ellos. No le pegan a los economistas de izquierda que le pegan a los cercanos. Y lo mismo hacen con los periodistas. ¿A qué periodistas le pegan? ¿A los que son opositores? No, les pegan a los que pueden hacer una pregunta. Sí. Igual, Martín, te puedo preguntar, hablaste que era muy positivo la salida del cepo, pero se tendría que dar ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué falta? Bueno, lo que le falta... Acá lo que venimos viendo de hace un rato... Perdón, déjame decir una cosa antes. Sí. Frente a toda esta degradación, yo soy convencido de que... Estoy convencido de que necesitamos renovación de verdad, que venga gente nueva. Porque, entre otras cosas, si el mundo está complicado, yo no descarto crisis global, crisis local, porque siempre ocurren. Tenemos que ir formando una generación nueva. ¿Por eso elegiste a Lula? Sí, por eso elegí a Lula y a Facundo en la ciudad. Voy a lo que estás diciendo. Es un problema que ya Argentina vivió de manera repetida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A Argentina le está costando acumular dólares. ¿Por qué? Entre otras medidas, entre otras cosas, por cómo está diseñado el programa económico. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, cuando otra vez estaba quedando sin dólares, y había mucha incertidumbre entre todos, entre los operadores financieros, pero también entre la gente, porque la gente mira si caen las reservas, si sube el dólar y se preocupa. Entonces el gobierno fue y alquiló dólares. Se los alquiló al Fondo Monetario, se los alquiló al BID, al Banco Mundial y con un repo alquiló dólares y con el swap chino alquiló dólares. ¿Tenemos los dólares nuestros definitivos porque los está creando la economía argentina? No. ¿Para qué los alquiló? Déjame explicártelo así. ¿Para mantener el dólar pisado o no? Sí, bueno, algunos dicen, como he visto economistas cercanos a ellos. Martín, yo también quiero escuchar las cosas que hizo bien el gobierno. Sí. Si querés, te termino de contar qué es lo que veo de esto y cuáles son los riesgos. Entonces yo dije, está bien la salida del cepo. Dije ese mismo día, esa misma noche, cuando se anunció que iba a pasar con el dólar lo que pasó y no nada catastrófico. Ahora, entendamos lo siguiente. Si la sociedad argentina es como un pez en una pecera, la economía argentina es un pez en una bañadera. Necesita agua para poder respirar. Esa agua son los dólares. Se le estaban yendo por el tapón mal puesto y porque no vienen inversiones de verdad, entonces no tenés abierto el grifo. ¿Qué dijo el gobierno? Voy a traer agua con baldes y la voy a tirar en la bañadera. ¿Resolviste el problema del tapón y de la canilla? En mi opinión todavía no. Y ese es el riesgo. Y eso es lo que algunos ¿Cómo se resuelve? Y eso es lo que algunos de los economistas cercanos al gobierno dicen, esto es un plan platita, pero con un dólar pisado. ¿Cómo se resuelve? La verdad es que este gobierno atrasó demasiado el tipo de cambio. Demasiado el tipo de cambio. Qué impactante que digas es el plan platita pisado. Te digo que es la primera, más allá que se habla entre los economistas, el plan platita pisado, con algo que el gobierno, que le están pidiendo también los economistas y que vos lo sos, es que ahora que el dólar está barato, empiece a comprar para hacer de nuevo reservas y pagarle al Fondo Monetario. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque ya hemos visto funcionarios del gobierno que creen que eso no es necesario, porque creen que lo que va a pasar es que por más que se escurran, porque el dólar está barato, por más que se escurran los dólares en turismo, en pérdida de exportaciones, en aumento de importaciones por el tapón mal puesto, piensan que lo que va a venir es un flujo de inversiones que es abrir la canilla. Por eso están facilitando otra vez un carry trade, por eso quieren que vengan fondos de inversión a invertir en pesos en la Argentina y por eso aspiran a que haya mucha inversión, que yo creo que no están dadas las condiciones, porque para las empresas tampoco es cierto que se abrió definitivamente el cepo, para que vengan grandes volúmenes de inversión en la economía real, que es la que vale. Entonces aspiran a eso y que estos préstamos sean un puente hasta que Argentina exporte definitivamente, ya lo está haciendo, pero que se acelere más Vaca Muerta, la minería, etc. Con un atraso cambiario que lo que está haciendo hoy en día es que al sector financiero, al petróleo, a la minería le va bien, pero al que vive de su laburo, al que no tiene acciones, no tiene bono, no tiene empresa, no le pagan a fin de año un bonus, no está pudiendo vivir como antes. Están pisados, Martín, y esto me parece que también está bueno que lo pongamos sobre la mesa. El último paro de choferes, de colectivos, desnudó algo que viene pasando con varios sectores de la economía y de los gremios, que es que hay salarios pisados y salarios que se negocian por debajo de la inflación. Entonces, ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de mucha gente que tiene que laburar horas extras para poder tener la misma plata y pagar lo que puede? Porque hay gente que está diciendo que está peor que cuando había alta inflación. Hay
Primero, la alta inflación es una calamidad de todo punto de vista. Y es algo que hay que erradicar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Otra vez por el diseño. A algunos les fue bien. Vos pensás que si sos minería, petróleo o gas, te dieron el RIGI. Te bajaron impuestos de todo tipo y color. Si sos ultra rico, te bajaron los impuestos. Con el diseño del tipo de cambio de la política económica es muy difícil que la economía real traccione. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Al que tiene la ventaja de, otra vez, tener acciones, tener bonos, el año pasado le fue bien, esos están en un lugar. Al que vive de su laburo, consume, con el laburo que tiene, puede consumir muchísimo menos. Y estamos viendo, por ejemplo, vos decís, tienen muchos laburos. Sí, hay algunos que suman laburos. Hay otros que aún sumando laburos igual no pueden consumirlo antes. Hay mucha gente que está desahorrando. La gente, vos sabés que no toda la gente puede pagar la tarjeta de crédito entera cuando le llega. La cantidad de gente que paga el mínimo se duplicó. Hay gente que se endeuda para pagar servicios públicos. Hay jubilados que los pocos que tienen ahorros lo están desahorrando. Entonces dicen, yo estuve en Villaluro el otro día con jubilados que me decían, mirá, yo tenía unos dólares. Encima que ahora valen menos y tenés que comprar, no sé, se te rompe el calefón. Te tenés que comprar una campera, un par de botas. Bueno, todo eso es un desahorro monumental a los precios de hoy. Y lo que dicen es, mirá, el pucho que yo tenía para no tener que pedirle a mis hijos, me lo estoy fumando todo. Te cambio de tema y te conecto la realidad con la ficción. Sí. ¿No? Frío en el consumo, cómo derretimos esa nieve. Se me ocurre pensar en el Eternauta. Ay. Y el suceso de esta serie, cómo lo vive Carla, que es una de las protagonistas. Carla está muy contenta desde el inicio, desde que empezaron, desde que la eligieron para cumplir el rol de Elena, que es la mujer de Ricardo Darín, de José Salvo. En todo el proceso, a pesar de que fue para ella, y lo escuché muchas veces, es difícil actuar en un contexto donde a veces no ves lo que después va a venir. Genial. Y lo que están es absolutamente fascinados con el impacto. Pero sobre todo... Para vos tiene un contenido ideológico, no partidario, pero digo, pensar como piensa el Eternauta es una toma de posición ideológica. Primero, yo creo que hay algo previo a eso, que es, hay mucha alegría en todo el equipo por ver cuál es el impacto de algo de la Argentina que se ve en el mundo. Sí. Y que tiene nuestro truco, que tiene Puente Saavedra, la avenida Cabildo, que, ¿viste? Que tiene, Sí, es nuestro, sí, nuestro, viendo. y lo están viendo en todo lado del mundo. Yo tengo amigos en distintos países, recibo los mensajes, es extraordinario. Eso es lo primero que los tiene. De hecho, después leí cada uno, de acuerdo a su historia, a su ideología, cada uno mete ahí lo le que da el quiere. significado que Pero quiere. ¿podría ser libertario Juan Salvo? No lo veo, la verdad que no lo veo. Pero quiero decir algo. No, y menos un Darín que hace poco habló de la desigualdad. Lo banco mucho a Darín, que está en conciencia social, ojo con eso, porque cuando uno corta y literaliza pedacitos de entrevistas, realmente estamos siendo... Está la información incompleta. Sí, y Darín siempre fue crítico. Digo, en el gobierno de Cristina habló de Elefante Blanco, que la había estrenado, y dijo, mientras que exista Elefante Blanco, no hay democracia. Y le salieron a pegar por todos lados. ¿Cuál es la frase de bajada del Eternauta? Nadie se salva. Nadie se salva solo. Sí. Que la decía también el Papa Francisco. Sí. Nadie se salva solo. Entonces, Que a mí me poco que parece duró hay- lo del Papa Francisco, porque ya están hablando de la baja de edad de imputabilidad. ¿A favor o en contra? Y hay una cosa más con esto. Lo que también pone muy contento es que se produce un fenómeno social. Yo creo que en un momento en que Argentina necesita autoestima, hay una parte de la sociedad que se siente muy, pero muy lastimada. Esto de poder juntarse a ver algo en donde lo colectivo es importante, en donde frente a una catástrofe, una invasión extraterrestre, unidos. prevalece el espíritu humano en Argentina, Hay algún que otro freak que va. me parece que es importante. Y la gente lo siente así. Yo lo que escuché del equipo, que la gente se está juntando en los En las Zoom de casas. algunos edificios, Sí, en las casas, sí, a verla sí, colectivamente. sí. Ese Está fenómeno está es bueno. extraordinario. Está buenísimo. No lo quiero despedir a Martín. Yo sé que me tengo que ir al corte, pero lo quiero aprovechar porque al estar casado con Carla, debes tener una idea de por qué nos cuesta tanto como argentinos salir más al mundo. Eternauta es espectacular, un ejemplo que creo que todos la sentimos propia. Sí. Ahora, ¿por qué no más? ¿Por qué España creció tanto post pandemia a nivel mundial y nosotros no tanto? ¿Hay leyes que hay que cambiar? Primero, Argentina está exportando cultura, a veces no nos damos cuenta porque hay un tema etario y por eso, insisto, la renovación es importante. Sí. Argentina está exportando cultura como nunca antes. La música urbana que se escucha en el mundo es argentina. Sí. Y es una... Pero más, hay temas para invertir. Bueno. Vos decís, si yo quiero probar de hacer, no sé, Te- con gente, o sea,
creo que compro el talento, los mejores guionistas, los mejores actores, las locaciones argentinas. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Yo conozco varios. Carla estuvo filmando hasta hace poco en Uruguay. Cuando llegó allá se encontró con una producción de Disney, con una producción de Netflix y con una producción de Amazon en Uruguay. Todos de argentinos. ¿Por qué? Porque cuesta 3 veces más que antes. En dólares. Porque cuesta 3 veces Pero más. esto pasaba antes también, Martín. No. Digo, hay mucha gente, te voy a decir lo que no dicen al aire, porque cuando vienen guionistas o directores, me dicen esto no lo puedo decir al aire. Pero también hubo la supuesta protección a los actores, que después terminó siendo peor, porque ¿quién se va a animar a...? Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, creo que la discusión es qué tipo de Inca queremos, para ponerlo... Ahora, no quiero ningún Inca, porque no se hubiera podido hacer el Eternauta si antes no hubiera habido una escuela. Sí, señor. Entonces, la discusión no puede ser no Inca o el Inca que teníamos No antes. hubiese nacido Lucrecia Martel al mundo. Igual que no puede ser no obra pública o obra pública con corrupción. Esas son discusiones que no sirven. Y en el fondo, vos decís, ¿es cierto que hay cosas que pasaban antes? Sí, ¿por qué? Porque hay dos cosas que están vinculadas. Vos para exportar, cuando exportás, cuando competís, adentro del costo de tu producto está el Estado. El Estado te cuesta el 54% en promedio de la Argentina del costo de producir y te da o no te da cosas. Si no te da infraestructura, si no te da educación, si no te da un marco jurídico, si no te da normas laborales correctas, vos estás exportando un Estado que es un yunque muy caro. Lo que y entonces, está claro. perdón, ¿Nos y para bancás el corte, Martín? sí, pero un Pero segundo. bancame el corte. Sí, para exportar un yunque caro, el yunque tiene que ser barato para el resto del mundo. ¿Cómo exportás un yunque caro barato para el resto del mundo? Con un dólar súper alto. Entonces, o mejorás mucho el Estado y tenés un dólar barato, ¿sí? O tenés un dólar caro porque tu Estado es malo. Este gobierno, en mi opinión, no está haciendo ninguna de las dos cosas. No está ni mejorando el Estado No, claro. Lo está y además está trazando el dólar. Por eso es que empezás a tener sectores que no pueden traccionar, cesación de pago en algunas empresas. Eso es lo que está pasando.